Ya está grabando, doctor. Bueno, ahora sí, ya estamos como es. Buenos días, Jenny Méndez, Marta Elsa Fiaga. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy bien. Buen día, doctor. Y mi amiga la también ahí, Janet Arias, buenos días. Aquí estoy, profe, muy buenos días. ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias a Dios. Nosotros quedamos en el artículo 191, si mal no estamos. Estamos viendo. Bueno. El 191 ya son las 10 de la mañana para iniciar la clase en punto. El 191 dice detención en flagrancia. El adolescente sorprendido en flagrancia será conducido de inmediato ante el fiscal delegado para la autoridad judicial, quien dentro de las 36 horas siguientes lo presentará al juez de control de garantías y le expondrá cómo se produjo la aprehensión. Por solicitud del fiscal, la cual contendrá la acusación, el juez de control de garantías enviará la actuación al juez de conocimiento para que éste cite audiencia de juicio oral dentro de los 10 días hábiles siguientes. En lo demás se seguirá el procedimiento penal vigente con las reglas especiales del proceso para adolescentes establecidas en el presente libro, dice el 191. Bien. Doctor, disculpe, pero en ese 191, la parte que usted lee de por solicitud del fiscal, la cual sostendrá la acusación, ese fue declarado inexequible por la Corte mediante sentencia 684/2009. Esa parte de por solicitud del fiscal, la cual sostendrá la acusación, el juez de control de garantías enviará la actuación al juez de conocimiento para que éste cite audiencia de juicio oral dentro de los 10 días hábiles siguientes. Ese párrafo fue declarado inexequible. Por solicitud del fiscal, la cual contendrá la acusación, el juez de control de garantías enviará la actuación al juez de conocimiento para que éste cite audiencia de juicio oral dentro de los 10 días hábiles siguientes. Sí. ¿Qué fue lo que declaró la Corte inexequible? Ese dice, aparte tachado, declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia 684/2009 del 30 de septiembre de 2009. Por el magistrado ponente doctor Humberto Sierra Porto. Dice, destaca el editor las siguientes apartes de la sentencia. Por otra parte, también podrá entenderse que el precepto demandado es susceptible de una interpretación sistemática a la luz de otras disposiciones contenidas, especialmente en el artículo 157 de dicho ordenamiento, de la cual a su vez resultaría su conformidad con la Constitución. Es súper largo. Pero a ver, un momento, es que lo que estoy tratando de ver, ¿qué fue lo lo acusado? Solo ese párrafo, el párrafo que dice que por solicitud del fiscal. Por solicitud del fiscal, la cual contendrá la acusación, el juez de control de garantías enviará la actuación al juez de conocimiento. Entonces, lo que fue declarado que inconstitucional o que es inexequible. Dice Sí. que inexequible. Dice, en efecto, podría sostenerse que el enunciado normativo demandado regula de manera específica el evento en el cual el adolescente sorprendido en flagrancia acepta los cargos en la audiencia de legalización de la aprehensión,
de manera tal que, como prevé el artículo 157, el asunto debe ser remitido al juez de conocimiento para que fije fecha de la audiencia de imposición de sanción. Procedimiento que a su vez se ajustaría a lo señalado en el artículo 293 del Código de Procedimiento Penal cuando regula el procedimiento en caso de aceptación de la imputación. Correspondería, por tanto, en este caso, proferir una sentencia interpretativa que delimitara el alcance del enunciado normativo acusado, aclarando que éste solo regula el supuesto que el adolescente sorprendido en flagrancia acepte los cargos imputados por el fiscal en la audiencia de legalización de la aprehensión. Con base en los anteriores argumentos, se declara la inexequibilidad del enunciado normativo demandado. Y el enunciado demandado es por solicitud del fiscal, esa frase. Sí, No, señor. profe, es que lo que pasa es que todo ese, lo que dice por solicitud del fiscal, lo que sucede es que ahí están poniendo unos parámetros como si el hecho de que cogiesen a ese menor de edad en flagrancia significare que él se allanara a cargos. Entonces, por eso fue declarado inexequible. ¿Por qué? Porque ese no es el procedimiento que se lleva a cabo en el momento de la flagrancia. Igual tendría que hacer una legalización de captura frente a un juez de control de garantías y es también por los plazos, profe. O sea, digamos que ahí se interpretaría como si todos los menores de edad o adolescentes que se capturaran en flagrancia aceptaran cargos, y es algo que no se da, porque hay menores de edad o adolescentes que no aceptan los cargos, sino que van a ir a un juicio oral. Entonces, claro, por eso fue que fue declarado inexequible, porque se debe llevar el mismo procedimiento que en el Código de Procedimiento Penal para mayores. A una audiencia de juicio oral tiene que llevarse el menor, ¿no? Pero entonces, quedo loco yo con esa sentencia. El 191 está claro en que, pues, el adolescente que agarran cometiendo el delito, inmediatamente es remitido al fiscal delegado para la autoridad. Y estoy entendiendo que este fiscal, dentro de las 36 horas siguientes, lo debe presentar al juez de control de garantías y le va a explicar cómo fue que lo agarraron. Entonces, lo que fue demandado es la expresión por solicitud del fiscal, la cual contendrá la acusación. El juez de control de garantías enviará la actuación al juez de conocimiento para que se cite a una audiencia de juicio oral. ¿Estoy bien ahí o no estoy bien, mi querida Janet? Sí, profe. Al juicio oral dentro de los 10 días hábiles siguientes. Toda esa expresión fue declarada inexequible. Y lo que sigue sí pertenece al artículo 191. Entonces, en todo lo demás, entonces aquí ya lo que quedó es que en todo se seguirá el procedimiento penal vigente con las reglas especiales del proceso para adolescentes establecidas en este libro. Entonces, lo que pasa es que era como si, digamos que por eso fue que fue declarado inexequible, porque era como si se tomara que cada vez que se coge a un adolescente en flagrancia, él se allanara a cargos, para poder que se llevara con el escrito de acusación a un juicio oral para que se le impusiera la sanción, Pero como hay adolescentes que no aceptan cargos, entonces obviamente se debe llevar el proceso común y corriente, como se lleva en el Código de Procedimiento Penal, profe. Pero creo que la Corte Constitucional se declaró inhibida para conocer de esa demanda. ¿Esa demanda qué fecha tiene? Porque es que yo tengo aquí un dato de que la Corte se declaró inhibida de fallar sobre ese artículo con sentencia C-740 del 23 de julio del 2008. Profe, pero el 30 de septiembre del año 2009,
la Corte Constitucional declaró la expresión entre paréntesis inexequible. O sea, en el año 2009 declarado inexequible por la sentencia C684 de la Corte Constitucional. El magistrado ponente es Humberto Antonio Sierra Porto. Sí. Entonces quedamos relegados al procedimiento penal, pero es el procedimiento con las reglas especiales del proceso para adolescentes, establecidas pues acá en el Código de la Infancia. Bueno, bien. Entremos a ver el capítulo 2, capítulo único, procedimientos especiales cuando los niños, las niñas o los adolescentes son víctimas de delitos. Y es bastante extenso. Pero yo creo que tiene 192, 193, el que es más largo. Ayer alcanzamos a ver el 192, 193, ¿lo leíste? Creo que íbamos en el 195. Sí, no, pero es que hay una, no, este 193, ese sí no lo vimos, porque es que 97. Ese es muy largo, el 193. Sí, pero profe, ese ayer no lo Sí, leíste. en el Es que ya íbamos en el 197, 197, ya íbamos en el 197, como dice la compañera, profe. Ya íbamos en el 197. no, pero yo sí tengo que hacerle un comentario. A ver, el 192, derechos especiales de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delito, ¿cierto? No recuerdo, lo último que sí recuerdo fue la detención en flagrancia. El 192 nos dice que en los procesos por delitos en los cuales los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas, el funcionario judicial tendrá en cuenta los principios del interés superior del niño, prevalencia de sus derechos, protección integral y los derechos consagrados en convenios internacionales ratificados por Colombia en la Constitución Política y en esta ley. El 196 nos habla de criterios para el desarrollo del proceso judicial de delitos en los cuales son víctimas los niños, las niñas y los adolescentes, víctimas de los delitos. Bueno, y entonces este artículo es bien extenso. Criterios para el desarrollo del proceso judicial de delitos en los cuales son víctimas los niños, las niñas y los adolescentes víctimas. Yo quiero hacerle un comentario. Y me hago la pregunta, ¿en qué calidad actúa el defensor de familia al intervenir en los procesos penales por delitos sexuales que se cometan en contra de los niños, las niñas y los adolescentes? Como el defensor de familia tiene un equipo, y entonces ese equipo se llama equipo interdisciplinario, y los análisis que ellos hagan, los estudios, se consideran peritazgos. Entonces, al intervenir el defensor de familia en procesos penales por delitos sexuales que se cometan contra niños, niñas y adolescentes, si se puede considerar que los miembros de su equipo interdisciplinario actúan en condición de peritos frente a ese caso.
Las actuaciones de los defensores de familia y su equipo interdisciplinario en los procesos penales que cursan en la Fiscalía por delitos sexuales que se cometen contra niños, niñas y adolescentes. Esas actuaciones las realiza la Defensoría como autoridad competente para la prevención, garantía y restablecimiento de los derechos de esos niños, niñas y adolescentes. Esa actuación profesional de la Fiscalía se adelanta dentro de ese marco de las funciones que le corresponden a la Defensoría de Familia para la prevención, garantía y restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y los conceptos, como yo dije hace un ratico, que emiten los miembros del equipo interdisciplinario de ese defensor de familia, tienen el carácter de dictamen pericial. Dictamen pericial que en modo alguno proviene como si fueran auxiliares de la justicia, porque no son auxiliares de la justicia. Es el equipo interdisciplinario que tiene el defensor de familia. Bueno. La Fiscalía cuenta con equipos interdisciplinarios propios, pues ustedes saben que a la Fiscalía le corresponde la investigación. Entonces la Fiscalía debe consultar de manera particular y permanentemente lo que esté sucediendo en el proceso. Entonces, en los procesos donde son víctimas los niños, las niñas y los adolescentes, las autoridades competentes, entre esos pues la Fiscalía, tienen que acudir necesariamente a la Defensoría de Familia, porque hay que tener en cuenta la idoneidad del defensor de familia en las funciones y obligaciones que le asigna precisamente la Ley 1098 del 2006. Es decir, su obligación es prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a cualquier vulneración de sus derechos, frente a cualquier maltrato o amenaza. Bien. El 194 nos trae una prohibición en las audiencias en las que se investiguen y juzguen delitos cuya víctima sea un menor de 18 años. No se podrá exponer a la víctima frente a su agresor. Es decir, no puede haber careos. No puede haber careos entre la víctima y su agresor. Y el niño, niña, adolescente debe estar acompañado de un profesional especializado que mire el interrogatorio o el interrogatorio, que lo analice para ver si ese interrogatorio, ese contrainterrogatorio tiene un lenguaje comprensible a la edad del niño que está en la audiencia. Bueno. Generalmente el juez solo dice que en las audiencias, en esos procesos, solo pueden estar los sujetos procesales. La autoridad judicial, el defensor de familia,
los organismos de control y el personal científico que debe apoyar al niño o a la niña. Bien. 195, facultades del defensor de familia en los procesos penales. En los procesos penales por delitos en los cuales sea víctima un niño, una niña o adolescente, el defensor de familia podrá solicitar información sobre el desarrollo de la investigación para efecto de tomar las medidas de verificación de la garantía de derechos y restablecimiento. Si esto no se lo niegan al defensor de familia, tiene derecho. También, según el 196, los padres o el representante legal de la persona, es decir, del niño, la niña, el adolescente, ellos pueden intervenir en los procesos penales en que se investigue o se juzgue un adulto en el cual sea víctima un niño, una niña o un adolescente. Y este mismo artículo nos dice que los niños, las niñas que han sido víctimas tienen derecho a ser asistidos durante el juicio en el incidente de reparación integral por un abogado o abogada. Aquí fue donde nos metimos en la discusión de que la profesión es de abogado. Y la norma dice, los niños y niñas víctimas tendrán derecho a ser asistidos durante el juicio y el incidente de reparación integral por un abogado o abogada. Por un abogado, porque es que así sea mujer, la profesión es de abogado. Calificado que represente sus intereses aún sin el aval de sus padres y designado por el defensor de familia, defensor del pueblo. En la universidad, al principio se estaban dando títulos de abogado, pero tanto fueron los reclamos que la universidad entonces aceptó dar títulos de abogada. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, porque es que la profesión no es de abogada, la profesión es de abogado. Lo mismo que la profesión es de médico, no médica. Entonces, la mujer que estudia medicina es médico, se gradúa como médico. Y la mujer que estudia derecho es abogado, se gradúa como abogado. Bueno. (197) Incidente de reparación integral en los procesos en que los niños, las niñas y los adolescentes son víctimas. Reparación integral en los procesos. Yo expliqué en una clase qué es esto de reparación integral. Ustedes pueden mirar sus apuntes y recordar qué es la reparación integral. A recordar esos apuntes. Porque también explicamos muy bien el principio de oportunidad. Bueno, mientras ustedes encuentran sus apuntes. En los procesos penales, dice el 197, en que se juzgue un adulto por un delito en el cual sea víctima un niño, niña, adolescente, el incidente de reparación integral de perjuicios se iniciará de oficio si los padres, representantes legales o el defensor de familia no lo hubieran solicitado dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Entonces, el incidente de reparación
integral de perjuicios. Lo pueden solicitar los padres, el representante legal, el defensor de familia, pero si ninguno de ellos lo solicita, entonces se inicia de oficio. Bien, 198 no dice nada especial. 199, cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas. Y entonces viene el artículo 199 y nos trae varias reglas. Bueno. No nos vamos a poner a mirar cada uno de los puntos del 199. Aquí el 199, el 119 de la ley habla, porque es que el artículo 200 quedó modificado. El artículo 200 modificó al artículo 119. Y el artículo 119 de la ley 599 del 2000 va a hablar de las circunstancias de agravación punitiva. Cuando con las conductas descritas en los artículos anteriores concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 104, las respectivas penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad. Cuando las conductas señaladas en los artículos anteriores se cometan en niños, niñas menores de 14 años, las respectivas penas se aumentarán en el doble. Entonces, esto es para cuando hay que dictar la sentencia. La pena, entonces hay que tener en cuenta que se aumentan en el doble si es cometido en niños o niñas menores de 14 años. Bueno, libro tercero, Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Políticas Públicas e Inspección, Vigilancia y Control. 201. Definición de políticas públicas de infancia y adolescencia. Se entienden por políticas públicas de infancia y adolescencia el conjunto de acciones que adelanta el Estado con la participación de la sociedad y de la familia para garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Las políticas públicas se ejecutan a través de la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estrategias. Objetivo de las políticas públicas 202. Son objetivos de las políticas públicas, entre otros, los siguientes: orientar la acción y los recursos del Estado hacia el logro de condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales que hagan posible el desarrollo de las capacidades y las oportunidades de los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos en ejercicio responsable de sus derechos.
Mantener actualizados los sistemas y las estrategias de información que permitan fundamentar la toma de decisiones adecuadas y oportunas sobre la materia. Diseñar y poner en marcha acciones para lograr la inclusión de la población infantil más vulnerable a la vida social en condiciones de igualdad. Fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial. Bueno. Artículo 203, principios rectores de las políticas públicas. Las políticas públicas de infancia, adolescencia y familia como políticas de Estado se regirán como mínimo por los siguientes principios. Principios rectores de las políticas públicas. ¿Cuáles son esos principios rectores? El interés superior del niño, niña o adolescente. Sí, eso siempre lo hemos tenido muy claro. La prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La protección integral. La equidad. La integralidad y articulación de las políticas. La solidaridad. La participación social. La prioridad de las políticas públicas sobre niñez y adolescencia. La complementariedad. La prioridad en la inversión social dirigida a la niñez y a la adolescencia. La financiación, gestión, eficacia del gasto y la inversión pública y las perspectivas de género. Entonces, las políticas públicas de infancia, adolescencia y familia se rigen por los siguientes principios, por esos 12 principios que trae el artículo 203. Son responsables, dice el 204, son responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes. Su incumplimiento será sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta. La responsabilidad es indelegable y conlleva a la rendición pública de cuentas. Pues aquí metemos al presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes, que son responsables de las políticas públicas de infancia y adolescencia. Diseño, ejecución y la evaluación. Pero a ver, en el diseño es propio de, no del presidente de la República. Para mí el diseño es propio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno. El Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Educación, con la asesoría técnica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, deberá diseñar los lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los planes de desarrollo en materia de infancia y adolescencia, teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y el restablecimiento de derechos. El gobernador y el alcalde, dentro de los primeros 4 meses de su mandato, realizarán el diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia en su departamento y municipio con el fin de establecer las problemáticas prioritarias que deberán atender en su plan de desarrollo, así como determinar las 3 estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementarán para ello. Las asambleas y consejos para aprobar el plan de desarrollo e inversión deberán verificar que éste se corresponda con los resultados del diagnóstico realizado. Para esto requerirán al gobernador y al alcalde para que lo den a conocer antes del debate de aprobación del plan de desarrollo. Parágrafo. La totalidad de los excedentes financieros derivados de la gestión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se aplicará a la financiación de las políticas públicas de infancia y adolescencia definidas en esta ley. Bueno, ¿qué podemos decir
sobre esto último que estamos viendo en el artículo 204. El artículo 204 del Código de la Infancia y la Adolescencia, como vimos, asignó a los gobernadores y a los alcaldes la responsabilidad de diseñar, ejecutar, evaluar en los ámbitos departamental, distrital y municipal una política pública diferencial y prioritaria de infancia y adolescencia. Yo estaría diciendo que eso le corresponde al Instituto Colombiano. Se trata de una función de carácter indelegable que conlleva la rendición pública de cuentas, cuyo incumplimiento será sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta. El 204 nos dice que dentro de los primeros 4 meses, los gobernadores, primeros 4 meses del inicio de la función de gobernador y alcalde, ellos deben realizar un diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia en su territorio. ¿Para qué? Para establecer las problemáticas prioritarias que se comprometan y deben atenderlo en el plan de desarrollo que someterán a la aprobación de asambleas y consejos municipales. En ese plan de desarrollo el gobernador y el alcalde tiene que meter y tiene que hacerse aprobar unas partidas para poder atender ese plan de desarrollo. Porque eso, la aprobación la hacen las asambleas y los consejos municipales. El 205 nos dice que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene a su cargo la articulación de las entidades responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección, el restablecimiento de los mismos en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y resguardos o territorios indígenas. El Consejo Nacional de Política Social, atendiendo los lineamientos y recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación, es el ente responsable de diseñar la política pública, movilizar y apropiar los recursos presupuestales destinados a garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y asegurar su protección y restablecimiento en todo el territorio nacional. Cuando el 205 habla de sistema nacional, estos sistemas son un mecanismo de derecho administrativo que permite integrar formalmente a un conjunto de entidades y organismos públicos y privados con actividades afines para que constituyan una red institucional de orientación bajo un líder de carácter público. Entonces, la ley 489 del año 98 faculta al presidente de la República para crear sistemas administrativos nacionales con el objeto de coordinar las actividades estatales y de los particulares. Entonces, ese sistema nacional de bienestar familiar debe reorganizarse a la luz de la ley 1098 del 2006. Eso tiene que darle mayor responsabilidad a las entidades territoriales como partes integrantes del sistema, mayor capacidad al Instituto Colombiano para articular los planes, programas y acciones a cargo de ese sistema. Hay un consejo de política social. Ese consejo está integrado por representantes acreditados por las instituciones públicas y privadas, presididas por el Instituto Colombiano
de bienestar familiar. Es el órgano operativo del sistema y ahí tienen asiento los gobernadores y los alcaldes y representantes de la Federación Nacional de Departamentos y otros la Federación de Municipios. Consejo Nacional de Política Social. Habla aquí el 206. El Consejo Nacional de Política Social es el ente responsable de diseñar la política pública, movilizar y apropiar los recursos presupuestales y dictar las líneas de acción para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, asegurar su protección y el restablecimiento en todo el territorio nacional. El Consejo Nacional de Política Social está integrado por el presidente de la República o el vicepresidente, los ministros de la Protección Social, Interior, de Justicia, Hacienda, Crédito Público, Educación, Ambiente, Desarrollo Territorial, Cultura, Comunicaciones. Y si no van los ministros, van los viceministros. El director del Departamento Nacional de Planeación o el subdirector. El director del Instituto Colombiano el Instituto Colombiano de Bienestar, quien hace las veces de secretario técnico. Un gobernador en representación de los gobernadores. Un alcalde en representación de los alcaldes. Y una autoridad indígena en representación de las entidades territoriales indígenas. El Consejo debe sesionar 2 veces al año. Bien. 207 consejos departamentales y municipales de política social. En todos los departamentos, municipios y distritos deberán sesionar consejos de política social presididos por el gobernador y el alcalde, quienes no pueden delegar ni su participación ni su responsabilidad so pena de incurrir en causal de mala conducta. Tendrán la responsabilidad de la articulación funcional entre las entidades nacionales y las territoriales. Deberán tener participación de la sociedad civil organizada y definirán su propio reglamento y composición. En todo caso, deberán formar parte del Consejo las autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos y el Ministerio Públicos. Y otra vez volvimos a meter figuritas. Por favor, ¿quién será la persona que nos mete estas figuritas? Un poquito difíciles de aceptar. Por favor, el que esté metiendo estas figuritas me las quiere retirar si es tan amable. Dice, usted está viendo la pantalla de Roxana Zapata. Otra vez Roxana metiéndonos figuritas desagradables. Roxana, ¿dónde está Roxana? La quiero ver aquí en pantalla. ¿Dónde está Roxana? Salió de la reunión, doctor. ¿Ah? Ya se desconectó. ¿Pero dónde está ella? No se desconectó, doc. La persona que se estaba haciendo pasar por ella o ella se desconectaron ya. Chiste, profe. Yo ya estoy aburrido con la intervención de esta niña con sus figuras que no tienen nada que ver con la materia que estamos viendo.
Yo voy a tener, esta niña Roxana es alumna de este curso que yo no tengo el listado, Alegría. Andrea, Señor. ¿no es de este curso? Sí, señor, sí es de este curso. Bueno, yo voy a consultar esto porque ya como esto es tan repetitivo, yo voy a tener que tomar una decisión al respecto. Quiero consultarla con la señora decana. Yo ya no soy el decano, sino la decisión la tomaba ella misma. Pero como hay una decana, entonces consultaré a la decana a ver qué sanción le podemos poner a esta niña. Porque ya yo estoy muy aburrido y ustedes también. Ustedes están viendo que esto sucede con mucha frecuencia. Y es que no se ve nunca en pantalla, no le conozco la cara a esa niña. ¿Usted la ha visto, Andrea? Señor, ella es compañera de nosotros hace mucho tiempo. No es o sí es. Sí es, doctor. ¿Y por qué no está en pantalla? Doctor, porque ella ya se salió de la reunión, es decir, no está escuchando lo que usted está diciendo. Pero no tiene que hacer esta materia. Sí, señor. Doctor, habla Leonís Mariño. Ella es del grupo de nosotros. No sé por qué no se pronuncia a defenderse o algo, pero hoy tuvimos una reunión para el grupo de la otra materia y ella expresaba o sea, no es ella. Nosotros nos reunimos hoy con Javier, con don José, con la señorita Laura Díaz y ella expresaba que no es. No entiendo por qué no sale a defenderse. O es que no está en clase o se desconectó, como dice Andreita, no sé. Desconectarse es no estar en clase. Sí, ¿Por qué no señor. está? Por ejemplo, yo veo aquí a Jenny Méndez, Giovanni Núñez, Jairo Conde, Javier García, ni Johanna, Andrea Alegría. Los veo todos ustedes aquí, a Daniel Rentería, que es el primero siempre en llegar, a Andrés Felipe. ¿Y por qué no la veo a esta niña nunca en pantalla? Bueno, usted es la representante, ¿no, Andrea? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a transmitirle por intermedio suyo un mensajito. Yo la voy a citar a la decanatura y si es el caso, ante la presidencia de la universidad también, porque es que estoy yo ya no, ya está muy retirado y es muy difícil de aceptar esas intervenciones o esas, no sé, ese boicoteo que está haciendo a la clase. Bueno. Miremos que ahora son 10:47. Tenemos tiempo todavía. Miremos el capítulo 2, inspección, vigilancia y control. Pero déjenme, yo tomo nota del nombre. ¿Cómo es que se llama esa niña, Andrea? Doctor Roxana. Roxana. Roxana Zapata, doctor. Roxana Zapata. Andreita, no hay forma de que de pronto la Ya la contactes estoy a ella, llamando, ya la estoy porfa. llamando a ella. Ajá. Lo que pasa es que no me contesta, pero ya estoy hablando ya le he marcado como 3 veces. Doctor, también hay una opción aquí en el Zoom donde usted puede como bloquear que la gente comparta pantalla y que solo los que tengan su permiso pues puedan compartir. Sí, Daniel, eso es cierto, pero no. Es que cada quien tiene que ser responsable
Doctor, vuelvo a hablar, soy Luis Nariño Mariño. Yo soy del grupo de Roxana. Lo que pasa es que parece que ni siquiera ella está en clase, o sea, es alguien que está haciendo pasar por ella para perjudicarla. Yo veo que pues no tome una decisión tan a priori hasta escucharla a ella, el beneficio que No, se entonces, defienda. Andrea, Doctor, lo que pasa es que ya estoy hablando con ella por celular. Me dice que ha tenido problemas por el internet y que la está sacando a cada rato. Entonces, que ella ya está intentando ingresar nuevamente a clase, pues para hablar con usted, perdóneme, para que Andrea, ella le pueda dar su... ¿cuántas fallas tiene esta niña Roxana? Doctor, ya le revisó la lista. Eso es muy fácil, eh, Alirio Mariño. Sí, señor doctor, dígame. Si esta niña Roxana ya tiene el número de fallas, pues ha perdido la materia por fallas. Esto lo No, sabe. doctor, no No, tiene pero tantas fallas, no doctor. creo que tenga tantas fallas, doctor. Es que Tiene una por ausencia y yo una por... nunca la veo y otra vez a salir. Yo no la veo en pantalla. Es que nunca la he visto en pantalla. Entonces, Andrea ya debe tener ya unas 4 o 5 fallas, debe tener ella. Doctor, ella tiene 2 con la de hoy 3. Una por ausencia y 2 por cámara. Tiene 3 fallas. Voy a ver con cuántas fallas se pierde la materia. ¿Saben ustedes? Con 5. Con Con 5, 4. doctor. ¿Es con 5 o con 4, André? No, nos habían dicho que con 4, pero después comentaron los docentes que eran con 5. Ya. No, de todas maneras, yo voy a hablar con la señora decana, porque es que esto no más, por Dios. Puedo ser muy condescendiente, muy amplio, los puedo apreciar a ustedes en cantidades como en verdad los aprecio, pero ese comportamiento es agresivo. Bueno, inspección, vigilancia y control. 208. Para los efectos de esta ley, se entiende por vigilancia y control las acciones de supervisión policivas, administrativas y judiciales encaminadas a garantizar el cumplimiento de las funciones y obligaciones para la garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y su contexto familiar, y prevenir su vulneración a través del seguimiento de las políticas públicas y de la evaluación de la gestión de los funcionarios y de las entidades responsables. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esa inspección y vigilancia y control? El objetivo de la inspección, la vigilancia y el control es asegurar que las autoridades competentes cumplan sus funciones en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal. ¿Para qué? Para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y su contexto familiar. Asegurar que reciban la protección integral necesaria para el restablecimiento de sus derechos. Disponer la adecuada distribución y utilización de los recursos destinados al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de infancia, adolescencia y familia. Verificar que las entidades responsables de garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes cumplan de manera permanente con el mejoramiento de su calidad de vida y las de sus familias. ¿Cuáles son las autoridades competentes para esa inspección, vigilancia y control? ¿Cuáles son? La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, las personerías distritales y municipales, las entidades administrativas de inspección y vigilancia y la sociedad civil organizada en desarrollo de los artículos 40 y 103 de la Constitución Política. Funciones de la Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría General de la Nación ejercerá las funciones asignadas en esta ley anterior por intermedio de la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia, que a partir de esta ley se denominará la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, la cual a través de las Procuradurías Judiciales ejercerá las funciones de vigilancia superior, de prevención, control de gestión y de intervención ante las autoridades administrativas y judiciales, tal como lo establece la Constitución Política y la ley. Funciones de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República ejercerá las funciones a que hace referencia este título mediante el control posterior y selectivo del manejo de las finanzas, la gestión y los resultados de las políticas, programas y proyectos relacionados con la infancia, adolescencia y la familia de conformidad con los objetivos y principios de esta ley. Funciones de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, sí, señor. Qué pena, soy muchas veces yo volver a interrumpir. Ya Sí. la compañera Roxana Zapata se encuentra conectada, tiene problemas con el internet y creo que le va a aclarar el inconveniente. Roxana, por favor. Buenos días, profesor. Gusto en conocerla. Profesor, no, o sea, como le dije la vez pasada, yo no soy la que envía esas cosas por el grupo, o sea, mis compañeros acá me conocen, yo los conocí presencialmente y ellos saben muy bien que yo no me voy a poner a andar compartiendo esas cosas por acá. O sea, no sé quién se está haciendo pasar por mí y está proyectando esas cosas. O sea, yo le mandé la prueba a Andrea de que cuando yo me conecto en Zoom sale al lado que soy yo y le mandé abajo que sale otra persona con mi nombre, que no soy yo, o sea, no tengo ni idea quién hace esas cosas. O sea, los que me conocen saben que yo no me voy a poner a boicotear una clase así y, o sea, Pero ya una le había cosa, comentado una vez. Rosana, cuénteme una cosa, ¿por qué usted no aparece en pantalla como aparece Daniel Rentería o como aparece Marta Elsa Fiagá, por poner ejemplos, o como Pues ahí estoy. aparece Javier? Está porque la llamaron, Rosana. Eso Pues no, profesor, porque, o sea, esa porque no prende la respuesta cámara. esa respuesta es No, inadmisible. Aquí estoy. Pues ¿por qué está usted? Porque Andrea la llamó. no, profesor, es que el internet se me está dañando y por eso se me salía, pero yo siempre me conecto, o sea, que no prenda la cámara es diferente. Pero pues yo no voy a ponerme a proyectar esas cosas por acá porque, o sea, no es mi estilo y no voy a hacer eso. Pero es que yo no la veo. ¿Y qué inconveniente tiene usted en aparecer en cámara como aparecen todos sus Pues compañeros? es que soy de mi celular y si prendo la cámara se cae la señal, por eso toca con la cámara apagada, pero pues si es problema de que siempre que esté con la cámara apagada alguien entra y se hace pasar por mí a proyectar imágenes y cosas, pues yo la trato de prender estas clases, pero es que la verdad no soy yo. Es como difícil. Yo no sé, yo tengo que tratar, se lo confieso. Yo voy a ir ante la decana, porque es que me resulta desagradable estar en clase y de pronto, ¡pum! Roxana Zapata me saca unas Bueno, imágenes. profesor, claro, ahí puede mirar las grabaciones y puede mirar cuando yo estoy conectada y que se conecta otra persona con mi nombre y listo, o sea, que salen de esa duda y pueden confirmar que yo no soy, porque yo la verdad no me voy a poner a proyectar imágenes ni nada de ese estilo. Entonces, con las grabaciones, miren que yo estoy conectada normal y después se conecta otra persona con mi nombre y ahí le tiene que salir que se conectan dos personas con mi nombre, o sea, porque eso sale en las grabaciones de Zoom. El Y caso es listo, y se que dan cuenta que yo no sé si Andrea está llevando bien las fallas de cada uno de ustedes, pero tengo entendido que ya usted tiene como 3 fallas a clase. pues O porque sea, no aprendí la cámara, pero yo estoy en la clase. no, es que yo no. Es que, y no se le oye la voz tampoco. Es muy bien que no esté en cámara, pero tampoco. Y cuando me refiero a usted, no le oigo nunca la voz. Roxana, yo voy a llevar este asunto a la decanatura. Y si puedo ir más arriba, voy. Mi conductor regular, mi jefe en este momento es la señora decana. Si yo fuera el decano, como fui 6 años seguidos, Rosana, yo ya habría tomado una decisión respecto de usted como decano. No lo soy. Entonces tengo que consultar a mi jefe, que es la doctora Uribe, que es la señora decana de la Facultad de Derecho. Listo, profesor, y investiguen entonces quién es, porque la verdad yo no soy, yo no me voy a poner a hacer esas cosas.
Yo no sé, pero ¿por qué cuando alego inmediatamente, ¡pum!, desaparece? Sale. Acá estoy, no he desaparecido, acá está la cámara prendida y todo prendido. No, no, me refiero a las imágenes, a las figuritas que me salen con Ah, yo frecuencia. no, profesor, yo qué voy a saber si ni siquiera tengo ni idea ni quién es el que hace eso. No, doctor, y de todas maneras, nosotros los compañeros que hemos cursado toda la carrera con Rosana, sabemos, Rosana, qué clase de persona es, y es una niña que yo sé, que yo, o sea, por lo menos hablo en mi juicio propio, que yo sé que ella no se va a poner con esas cosas. Y yo creo que por lo menos Andreita Alegría ya la conoce también, sabe quién es ella, la acompaña desde el inicio de la carrera. Sabemos que es una niña incluso aplomada, de las mejores que tuvo la carrera desde el principio. Yo sé que ya no se pone con esas cosas. Entonces, pues no sé, yo Bueno, por su eso, concepto es concepto de compañero y entendible porque pues entre bomberos no nos pisamos la manguera. Sin embargo, no sé, yo creo que Andrea lleva mal las fallas de Roxana. Para mí Roxana ya perdió la materia por fallas. Yo estoy casi convencido de eso. Entonces, si usted es un buen amigo, Alirio, pues aconséjale a su amiga Roxana que vaya a clase. no, doctor, es que, o sea, ella permanece en clase, incluso ahí está. Pero pues sí, de todas maneras se presentan esos inconvenientes y o sea, por mi parte yo metería las manos al fuego por ella, que yo sé que no es la que está proyectando esas cosas. Y yo sé que los demás compañeros que nos han acompañado toda la carrera, me imagino que piensan lo mismo, ¿no es así? Doctor, igual en las pruebas que le envió a la doctora Altamar, que son las fotos de la clase, ahí aparecen las personas que están conectadas con cámara y sin cámara. La orden suya es que los que tengan cámara apagada se les corre la falla. Eso se habló con la doctora Altamar. Pero ahí Sí, están las pruebas de todas las clases, doctor, con las que yo marco la lista. pero es que como Roxana nunca la veo, tiene la cara. Es que la orden de la universidad es que deben prender las cámaras. No es capricho mío. Yo estoy cumpliendo disposiciones de arriba. Dicen que los estudiantes tienen que prender sus cámaras. Y yo a Roxana nunca la veo. Da la casualidad que nunca la veo. No sé. Yo repito, Roxana, yo voy a llevar su caso arriba. No estoy nada satisfecho. Me parece una falta de respeto. Ahora, que no soy yo, pero qué problema. Resulta que siempre que aparece es Rosana Zapata la que aparece metiendo esas figuras. ¿Cómo hacemos ante esa prueba, Rosana? Yo lo voy a llevar arriba. Bueno, Listo, profesor. Investiguen bien entonces y ahí sale perfectamente las dos personas que se conectan ya. y vuelve a desaparecer de pantalla. Bueno, bien. Bien, entonces, mm, las entidades que ejercen la inspección, vigilancia y control. Pero entre esas entidades está la Procuraduría General, que se va a llamar Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia. También interviene la Contraloría, pero siempre las intervenciones de la Contraloría siempre son a posteriori, a posterior. Antes intervenía con anticipación, antes de. Entonces, la Contraloría General de la República ejercerá las funciones a que hace referencia este título mediante el control posterior y selectivo del manejo de las finanzas, la gestión y los resultados de las políticas, programas y proyectos relacionados con la infancia, adolescencia y la familia de conformidad con los objetivos y principios de esta ley. Pero la Contraloría ejerce funciones a posterior, el control es posterior. Cómo manejan las finanzas, los resultados, pero todo es posterior. Y la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo ejercerá las funciones a que hace referencia este título
a través de la Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y las Mujeres mediante la divulgación, protección, promoción de derechos y el seguimiento a las políticas públicas que comprometan derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, como lo establece la Constitución Política y la ley. Y finalmente, la sociedad, ¿cómo participa la sociedad? En desarrollo del principio de corresponsabilidad, las organizaciones sociales especializadas, como las veedurías ciudadanas o cualquier otra forma de organización de la ciudadanía, participarán en el seguimiento y vigilancia de las políticas públicas y de las acciones y decisiones de las autoridades competentes. Las autoridades nacionales y territoriales deben garantizar que esta función se cumpla. Hoy es 1 de septiembre, ¿cierto? Sí, señor. Miércoles 1 de septiembre. Y dijimos que la primera nota se va a hacer sobre una exposición que hagan los grupos que ustedes ya tienen formados entre el 6 y el 10 de septiembre. Ahí vamos a tener la primera nota. E inmediatamente viene la segunda exposición, que es del 13 al 17. O sea que ya los grupos se formaron todos. Andrea, por favor. Sí, señor, ya se formaron todos, ya cada uno tiene el tema que debe exponer y la fecha probable de la exposición, doctor. Bueno, magnífico. Porque es que llegado entonces ese lunes 6 de septiembre, entonces ustedes miran, el primer grupo que va a saltar a la palestra es el grupo tal compuesto por fulanos, sutanos. Y el tema es el siguiente. Y entonces sobre ese hacemos la exposición y pasar a ese grupo, después el otro. Es decir, del 6 al 10 tienen que pasar los grupos. ¿Cuántos grupos se formaron, André? 9 grupos, 10 grupos, doctor. 10 grupos. 1, Sí, 2, señor. 3, 4. Entonces son 5 días. 1, 2, 3, 4 y 5. Del 6 al 10 de septiembre son 5 días. Significa que entonces que por día mínimo me deben pasar 2 grupos. Está bueno. Los grupos tienen tiempo para exponer bien. Incluso que si se agota el tema, de pronto entonces puede pasar otro grupo para ir ganándole tiempo al tiempo. Bien. Entonces ya usted sabe quiénes son los grupos, Andrea. Sí, señor, y ellos también ya tienen el orden de los grupos. Es decir, ellos ya saben cuál es el grupo que va a pasar de primera, de segunda, cuáles son los integrantes y cuáles son los temas, doctor. Bueno. Claro que no sería perjudicial saber los temas. Digamos, no me interesa saber quiénes componen el primer grupo. Entonces, el primer tema del primer grupo, ¿cuál sería? Doctor, discúlpame, solamente somos, para esa materia solamente somos 7 grupos. El primero es la protección integral. Ah, entonces son 7 grupos. Sí, solamente somos 7, doctor, qué pena. No, yo estaba contento porque eran 5 grupos. Entonces, primer tema, protección integral. Este lo va a exponer el primer grupo, integrado por ¿cuántos alumnos? 2, 4, 6, por 8 alumnos, doctor. 8 alumnos. Bueno. El segundo tema, por favor, André. Garantías de derecho y prevención, obligaciones de la familia, sociedad y el Estado. Bueno, ¿compuesto de cuántos alumnos? 5 alumnos, doctor. 5 alumnos.
El tercer tema, Medidas de restablecimiento de derechos. perdóname un segundito que le oí mal. ¿Me quiere repetir, por favor? Medidas de restablecimiento de derechos. Medidas, restablecimiento de derechos. Ahí Perdón, aparece. doctor, dentro de esa vamos a tomar también la adopción. Ah, aquí también la adopción. Ajá, artículo 50 en adelante, sí señor. Largo, ¿no? Muy bravos los de este tercer punto. Pero bueno, está bien. La adopción es un bonito tema. ¿Cuántos alumnos forman el tercer grupo? 7 alumnos. 2, 4, 6, 7, doctor. 7 alumnos. El cuarto grupo, por favor, Andrea. ¿Qué tema? Cuarto grupo, autoridades competentes para el restablecimiento de los niños, niñas y adolescentes. Autoridades para el restablecimiento de qué, de los derechos. Sí, señor. ¿Ese tiene cuántos alumnos? 2, 4, 6, doctor. 6. El quinto. El quinto, procedimiento administrativo, autoridades competentes. Procedimiento administrativo. Autoridades competentes. ¿Tiene cuántos alumnos? 2, 4, 5, doctor. 5 alumnos. Bueno. Entonces, 8, 5, 7, 6. Tenemos 8, 5, 7, 6 y 5. Hasta ahora llevamos 31 alumnos, ¿cierto? Sí, señor. El sexto, ¿qué tema es? Procedimiento judicial, competencias del juez de familia en única instancia de iniciación. ¿Integrado por cuántos alumnos? 4, doctor. Por 4 alumnos. Entonces, 31 y 4 tenemos 35 alumnos hasta el momento. Y el séptimo tema Es la restitución internacional de menores. institución internacional De menores, sí, señor. de menores. ¿Cuántos alumnos hay ahí? 6, doctor. 3. Entonces a mí me dan 38 alumnos que van a participar. En el listado, Andrea, ¿cuántos alumnos tiene este curso? Doctor, ya le confirmo la lista. Deme un segundo, por favor, que estoy abriendo. Yo tengo en lista a 42 personas, doctor. Entonces, según esto, 31, mentiras, doctor, 41. según esto, quedaron por fuera 3 alumnos que no van a participar. ¿De acuerdo, Andrea? Porque es que 8 más 5 más 7 No, profe. más 6 más No. 5 más 4 más 3. 8, Eso me da a mí 38. 24, 28, 30. 8 más 5 30, 32, 34, más 36, 38. 7, No, doc, a mí me da 41. 6 más 5 más 4 más 3. Aquí llevamos 7, son 7 temas, ¿cierto? Sí, señor.
Bueno, y entonces si yo sumo los alumnos que van a hablar sobre cada tema, a mí me dan 38. En el Profe, primer, en el primero, en el primer tema, protección integral, usted me dijo que estaba formado 8. por 8 alumnos. Sí, En el señor. segundo tema, 5 alumnos. En el tercer 2, 4, tema, 5. 7. En el cuarto, 6 alumnos. En el quinto tema, 5. En el sexto, 4. Y en el séptimo, 3. No, doc, 3 en el séptimo, no, 6, doctor. Ah, Es que ahí está el error. Eran 6, me entendió mal, doc. Bueno, sí, la cosa cambia. Entonces, 8 más 5 más 7 más 6. A ver, ¿a ustedes cuánto les dan? 41. 41. ¿Y en el listado aparecen 41? Sí, señor, 41. Ah, bueno, entonces no se me queda nadie por fuera. Que yo quería ver si la contabilidad es la misma o no. Bueno, entonces tenemos 41 alumnos que van a exponer sobre 7 temas. Bien. Ok. Muchas gracias, Andrea. Con el mayor gusto, doctor. Disposiciones finales. El Gobierno Nacional, el Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura dispondrán la asignación, reorganización y redistribución de los recursos presupuestales, financieros, físicos y humanos para el cumplimiento de la presente ley bajo la coordinación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Vigencia. Artículo 216. La presente ley entrará en vigencia 6 meses después de su promulgación. A ver, ya que dice promulgación, una ley, ¿cuándo queda promulgada? Porque es que es para no tragar entero los artículos. Dice, la presente ley entrará en vigencia 6 meses después de su promulgación. Entonces yo me pregunto, promulgación de la ley. ¿Cuándo una ley queda promulgada? ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Doctor, cuando se publica, Bueno, eso es publicación, pero No, se publicó hoy y ya quedó promulgada. Profe, pues es como a partir de cuando se vuelve como pues obligatoria, ¿sí? Cuando ya se debe hacer como su cumplimiento. ¿Cuándo se debe hacer su cumplimiento? Cuando el presidente la sanciona. la aprueba, Sí, la aprueba, sanciona perdón, la la aprueba el, y la promulga. el presidente la sanciona y la promulga. El presidente promulga la ley. Sí, para mí sí, ¿no? No, para mí no. Ok, doctor. Ah, bueno, doctor. ¿En qué consiste la promulgación de la ley? A ver, usted mismo, Javier, el presidente la firma. Sí, señor, el presidente la aprueba, la firma. ¿Qué Pues, paso sigue? ¿se expide por un decreto? ¿O? No, si ya ¿No? está la ley, ¿qué más decreto? Le pasaron la ley y entonces él la firma. Sí, señor. Permíteme un momentico. Me enredé aquí en cables.
Bueno, entonces cuando el presidente la firma, la tenemos que conocer los ciudadanos, ¿cierto? Porque ¿cómo hacemos los ciudadanos para conocer de una ley si no trabajamos con el presidente? Entonces, el presidente la firma y ¿cuál es el paso siguiente que da? Profe, pues la promulgación no sería equivalente a la publicación, porque es que la diferencia que hay entre la publicación y la promulgación es que automáticamente se promulga la ley o se publica, el efecto es que ya tiene obligatoriedad y a partir de ese momento es donde está su vigencia. Entonces, muy bien, después cuando la firma el presidente de la República, entonces hay que publicarla para que todos los colombianos sepamos que hay una ley, ¿correcto? Y entonces esa publicación se hace en el periódico oficial. ¿Cómo se llama el periódico oficial? Gaceta Oficial. Gaceta, no, será en la época de Antonio Nariño. ¿Cuál es el periódico oficial? Bueno, entonces se publica la ley y tiene que permanecer allí. ¿Qué tiempo? Empieza a contarse. Hoy se publicó. 10 días, doctor. No, 15 días, ¿no? 10 días, digo yo. Es para poder entender cuándo quedó promulgada la ley. Entonces, 2 meses después de haber sido publicado en el diario oficial, 2 meses, la ley queda promulgada. Entonces, dice el 216, la presente ley entrará en vigencia 6 meses después de su promulgación. O sea, que vienen y la publican en el diario oficial. 2 meses de su publicación para que la ley quede promulgada. Pero aquí le dieron vigencia a esta ley a los 6 meses después de su promulgación. Entonces, ¿cuándo empezó a regir esa ley? 8 meses después de la publicación. ¿Sí o sí? 216. Ahora en la disposición, la ley en el 216. Y entonces miramos la vigencia. ¿Sí o sí? 216. La presente ley entrará en vigencia. O sea que esta misma ley dice cuándo entra en vigencia. Dice 6 meses después de su promulgación. Es decir, cuando se publica la ley, dura 2 meses. A los 2 meses la ley se entiende promulgada, es decir, se entiende conocida por todos, promulgación. Pero no entra en vigencia ahí mismo, porque este mismo artículo dice, la presente ley entrará en vigencia 6 meses después de su promulgación. Entonces, ¿cuándo queda promulgada una ley? 2 meses después de su publicación. Y entonces, se publica ya, o sea que ya pasaron los 2 meses, ya quedó promulgada, pero no entra en vigencia sino 6 meses después, o sea que la vigencia de esta ley fue la de 8 meses.
¿Sí o sí? Oigan, hay que repasar cositas porque es que, no sé, ustedes no tienen que presentar un examen de estado. No sé, profe, o sea, según lo que yo A ver, ¿quién está entiendo, hablando? ¿Quién está hablando que la oigo muy mal? profe, ¿Quién habla? ¿me escucha? Se la está oyendo por, por retazos. Janet Arias, Janet, que te estaba oyendo muy intermitente. ¿No será tu micrófono o algo así? Pero bueno, te oigo. ¿Cuál es la inquietud, Janet? Janet, ¿qué se me hizo? Parece que se quedó sin El audio. internet. Se le dañó el No, internet. me está molestando el internet porque dice que, o sea, me saca y vuelvo dentro porque tengo prendido. Bueno, ok. Bueno. Profe, Sí. miren lo que, bueno, yo estuve consultando acá, aquí hay una sentencia donde dice que en el ordenamiento jurídico colombiano la promulgación de la ley equivale a su publicación. Sí. Y acá vi en la página aquí del Senado, dice los pasos que surte un proyecto de ley ordinaria después de ser radicado son, primero, ser publicado oficialmente por el Congreso antes de darle curso a la comisión respectiva. Segundo, Sí. ser aprobado en el primer debate. Entonces, pues, algo publicada es promulgada, según, ¿no? ¿Cómo es la cosa que le oí muy mal? Muy bien, sale en el Senado y Cámara. Y la ley Sí, sale, señor. la ley sale aprobada por el Senado, por la Cámara. ¿Y a dónde va esa ley? Porque todavía no es ley. ¿A dónde va ese proyecto de ley, esa ley? ¿A dónde va? Bueno, luego tiene que ser aprobada por las plenarias de cada, bueno, y luego haber obtenido la sanción del gobierno. Y ya lo último que de la declaratoria de constitucional por la Corte Constitucional, cuando se requiera. Así es. No, entonces mire, entonces muy bien, la ley pasa, una vez que sale del Senado y Cámara, pasa para la sanción presidencial. La sanción presidencial es la firma del presidente con el ministro respectivo, con el ministro del área.
Entonces ya la firma el presidente. Entonces una vez que se firma, hay que promulgar la ley, es decir, nos la tienen que dar a conocer a los ciudadanos. Tenemos derecho a conocer las leyes que firma el presidente de la República. Entonces se publica y dura, y después de 2 meses de su promulgación, de su publicación, la ley queda promulgada. Y entonces ya a partir de la promulgación viene la obligatoriedad de la ley. Doctor Altamar, ¿usted nos puede clarificar, si es tan amable, todas las leyes que sacan la Cámara Baja y la Cámara Alta del Congreso de la República deben ir a sanción presidencial? ¿Todas, absolutamente todas? Bueno, no todas, porque hay unas leyes que tienen otra naturaleza, ¿no? Leyes de honores, leyes de qué sé yo, pero la norma en general, la ley que es, sí es ley, porque lo otro son unas leyes que no se pueden considerar que sean leyes en el sentido ordinario, pero la ley cuando sale, entonces va a la sanción del presidente y el presidente la tiene que firmar, porque es que si no está firmada por el presidente, no tenemos ley todavía. Y entonces incluso la firma el presidente y todavía no hay ley, porque se necesita la publicación. Y 2 meses de publicada la ley se entiende promulgada. A lo que yo quería llegar era que la norma nos dice que la promulgación entra en vigencia 6 meses después de su promulgación, o sea que son 8 meses. Hay otro problema que se presenta sobre los decretos presidenciales en nuestro sistema normativo. A mí me gustaría hablarles un poquito sobre los decretos presidenciales. Porque la imagen que tenemos los ciudadanos y los abogados acerca de los decretos presidenciales en general, pues es como ingenua, como pacífica, porque estamos entendiendo, los ciudadanos y los abogados, que los decretos son normas que expide el presidente de la República y suponen que se hace de buena fe. Es decir, que son normas dadas para el bien común. Sin embargo, la realidad es bien distinta, pues al estudiar los decretos presidenciales, al evaluar su desempeño y sobre todo cuando examinamos el uso concreto que de ellos se hace, muchas veces nos encontramos en una zona de incertidumbre y que favorece al Ejecutivo y donde el ejercicio del control constitucional es además relativo y de corto alcance. Hay una tesis, y no es realmente tesis, es la realidad. Los decretos que saca el presidente de la República es la zona más problemática del sistema normativo colombiano. Porque la fijación, el contenido, el alcance es muchas veces inseguro. El sistema normativo que se emplean en estos decretos, las reservas de la ley. Entonces,
Este sistema supone la existencia de un conjunto de elementos dispuestos bajo una ley interna que permite su funcionamiento. Yo me acuerdo que estudié mucho cuando estaba en primer año de Derecho, la pirámide de Kelsen, el sistema normativo de Kelsen. Hay una discusión si esa pirámide del sistema normativo, si fue propuesta por Hans Kelsen, aunque hay algunos que dicen que no fue propuesta por Hans Kelsen, sino por Adolfo Merckx. En Colombia es posible encontrar numerosas versiones de la pirámide kelseniana. Una hecha por un doctor Rodríguez, que incluso hizo un dibujo de la pirámide. Y hay un orden de prelación en la famosa pirámide de Kelsen. La pirámide que hace un jurista de apellido Rodríguez, no me acuerdo el nombre, creo que es Libardo Rodríguez, en su obra de Derecho Administrativo General y Colombiano. La pirámide está conformada por 10 niveles dispuestos en orden descendente y bajo relaciones de jerarquía. La constitución política, la ley. Ahí cuando hablamos de la ley, incluimos las leyes del Congreso. Los decretos, resoluciones ejecutivas y demás actos del presidente. Los actos de otras autoridades nacionales diferentes del presidente. Los actos de asambleas departamentales, de consejo distrital, los actos ordinarios de los gobernadores y los alcaldes, los actos de las demás autoridades de los departamentos y del distrito capital, los actos de los consejos municipales, los actos ordinarios de los alcaldes y los actos de las demás autoridades municipales. Entonces es como la pirámide kelseniana según este profesor Rodríguez. El caso es que Hans Kelsen dice que la ley por excelencia es la Constitución y sobre la Constitución se edifica toda una pirámide formada por leyes. Hay otra cosa que forman ahora, que es el bloque de constitucionalidad, que da lugar al establecimiento de normas constitucionales adicionales a los que ya tiene por sí la Constitución, que no sé si son 380 artículos. Y también hay unos artículos transitorios. Las decisiones ciudadanas, las normas reglamentarias. Es decir, todo esto de la pirámide de Kelsen es bastante interesante. ¿Ustedes estudiaron eso cuando estaban en primer año en kinder jurídico? ¿Estudiaron la pirámide de Kelsen? Sí, profe. Bueno, claro que sí, profe. Vale la pena que recuerden el orden, que recuerden esa distribución, cómo va. Bueno, yo tengo un cuarto para las 12. Yo no sé, me gustaría, porque como el niño, niña o el adolescente puede ser denunciado penalmente por sus delitos.
y puede haber una sentencia. Entonces, yo no sé si ustedes han estudiado que contra un fallo, contra una sentencia que sea contraria a los intereses de ese adolescente, ese adolescente podría interponer una casación, una demanda de casación. Con esa demanda de casación, que es un recurso, se fundamenta, es decir, ese recurso, se presenta ante la última sentencia desfavorable, se recurre a la corte y hay causal o causales que motivan y que autorizan para ir en casación. Entonces, a mí me gustaría recordarles un poquito la casación. Ustedes no vieron la casación, ¿cierto? En materia civil y en materia penal. Bueno, hay en todas, pero las casaciones generales son en materia civil y en materia penal. Entonces, es un recurso que se presenta ante la corte y la corte se manifiesta, creo que tiene 15 días, y entonces se estudia la demanda de casación. Y entonces hay causales. Generalmente las causales para la casación no son sino dos: la violación de la ley sustantiva y el quebrantamiento de las formas esenciales del procedimiento. En derecho romano se habla de los errores injudicando y de los errores improcedendo. Los errores injudicando se producen en 3 casos, recuerdo yo. Cuando no se aplica la ley a casos que exigían su aplicación, ahí hay una infracción directa. Cuando se aplica un precepto a hechos no regulados por él, aquí hay una aplicación indebida. Y tercero, cuando se interpreta erróneamente. No sé, me gustaría como, si tengo tiempo, si tenemos tiempo, ver un poquito la casación. Es muy importante. Bueno, entonces yo tengo que finalizar la clase por la hora. Seguimos entonces pendientes y entonces vamos a finalizar la clase de hoy. Bueno, pues, feliz tarde, que les vaya bonito. Gracias. No, doctor, gracias. Buenas tardes, que tengan una feliz tarde. Gracias.